Shabbat Shalom, hermanos. Hoy nos toca revisar la porción o parachá llamada Corá, en español Coré. En esta porción vamos a aprender sobre la rebelión de Corá o Coré. Vamos a entender un poco qué fue lo que pasó con la murmuración de la congregación. También estudiaremos las pruebas y señales de la palabra de Hachén y veremos un poco el recordatorio de la responsabilidad de los sacerdotes. La parachá también nos enseña sobre unas ofrendas que Hachén tiene para los sacerdotes levitas y que es conocida después como el diezmo. Antes de adentrarnos en el estudio de la parachá, es bueno que entendamos un poco de dónde viene Coré y cuál es su relación con Abraham y con Moisés y con Aarón. Miren, veamos. Leví tuvo 3 hijos. Tuvo a Gerson, tuvo a Coat y tuvo a Merari. De Coat o Corá viene de Coat viene Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Esa es la descendencia de Coat. De las 3 familias vamos a concentrarnos en esta familia de los coatitas. Y de los coatitas van a surgir Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y de Amram, él es el padre de Aarón y Moché. De Izar, él es el padre de Coré, Nefeg y Zicri. No vamos a hablar de Hebrón y Uziel, lo que queremos es entender un poco que Coré era un primo, hermano de Aarón y de Moché. Y él había sido también escogido, como veremos, por Hachén para que fuera parte de lo que servían en el templo. No como un sacerdote, porque lo único que eran sacerdotes escogidos por Hachén era Aarón y sus 4 hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Sin embargo, todos sabemos que Nadab y Abiú murieron por llevar fuego extraño al Mizcán, al templo, es decir, a la casa de la cita. De los hijos de Moisés conocemos que tuvo a Gerson y a Eliezer, pero Gerson y Eliezer solo fueron formados como levitas, no eran sacerdotes. Dicho esto, entremos a estudiar la parashá o la porción de este Shabbat. Dice así: ahora Corá o Coré, el hijo de Izar, el hijo de Coat, el hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijo de Eliab, con On, el hijo de Pelet, hijo de Ruén, tomaron hombres, se rebelaron contra Moché. Es decir, Coré tuvo la audacia de buscar en Rubén un grupo de líderes que se unieran a él para crear una rebelión contra Moché. Pero esta rebelión contra Moché es contra la palabra de Dios, como vamos a entender ahora en estos estudios. Dice, uniéndose a ellos 250 de los herederos de Israel nazí, es decir, líderes de la congregación, llamados en la cita, hombres de reputación. Es decir, Coré logró hacer que los hijos de Rubén, descendientes de Rubén, algunos de los descendientes de Rubén, no podemos decir que toda la tribu de Rubén, sino algunos líderes dentro de la tribu de Rubén y líderes en otras tribus se unieran a él para ir en contra de lo que había establecido Dios para organizar lo que era el liderazgo en el templo y lo que estaba alrededor de su tabernáculo. Ellos se reunieron contra Moché. ¿Quién? Los 250 más el grupo, la familia de Coré y los hijos o los líderes de Rubén que se habían unido. No toda la tribu, los líderes de la tribu de Rubén. Dice, se reunieron contra Moché y Aarón diciendo, esto es lo que reclamaban: ustedes han ido muy lejos, ustedes nos han impuesto mucho, viendo que toda la congregación es Kadosh, cada uno de ustedes, cada uno de ellos son Kadosh. Observe esto, los seguidores de Coré y Coré estaban planteando, bajo el liderazgo de Coré quiero decir, están planteando una cosa que es verdad, la congregación es Kadosh, pero aquí la mentira es que
Aarón y Moshe hayan llevado lejos a la congregación, es decir, la hayan liderizado mal, hayan tomado decisiones de ellos, cuando todos sabemos y hemos aprendido en los estudios que quien está definiendo lo que ocurre con los hijos de Israel, con los escogidos y sacados de Egipto, es la palabra de Dios la que define todo, no la palabra de hombre, en este caso de Moshe o de Aarón. Y ellos están estableciendo aquí que es la palabra de hombre la que está definiendo cuando es la palabra de Dios la que dice qué es lo que se va a hacer. Sin embargo, dicen una verdad, la congregación toda es Kadosh, es decir, es separada, es santa. Entonces, viendo que Hachén está en medio de ellos, dice, eh, eh, ellos reclaman, siendo Kadosh ellos, cómo Hachén va a permitir que Moshe haga lo que le dé la gana, lo que están tratando de decir ellos, pero en realidad todos sabemos que Hachén es el que tiene el control de todo lo que sucede en el campamento, en el pueblo escogido. Luego dice, o se pregunta, ¿por qué ustedes se imponen sobre la congregación de Hachén? O sea, ¿por qué ustedes se imponen? Él debería entender, Coré debería entender que Moshe y Aarón no son una imposición de ellos mismos, es una directriz de la palabra de Hachén que ha determinado que sean ellos los que dirían. Es más, ha determinado que Aarón y sus hijos son los únicos sacerdotes que van a ver y su descendencia, su familia en el futuro serán sacerdotes, mientras que tanto los levitas, es decir, la familia de Coré, van a ser ayudantes de los sacerdotes, pero no deben ser sacerdotes. Y esto es lo que está Coré peleando. ¿Por qué su primo, es decir, Moshe, Aarón, incluso Miriam, por qué esas gentes son los que tienen el liderazgo del sacerdocio? Coré, como vamos a ver, su familia están solamente al servicio, incluso tienen que cargar los instrumentos Kadosh del templo, pero no pueden ser sacerdotes. Y lo que está peleando aquí Coré, y para eso ha confabulado a algunos líderes de la tribu de Rubén y a 250 más líderes para que vayan junto con él a quitarle a Moshe y Aarón lo que Dios le ha establecido. Observemos que eh, los coatitas, o sea, de donde viene Coré, estaban asentados, es decir, acampaban al lado sur, junto al campamento cuya bandera o cuyo estandarte es el de Rubén. Y de ahí, en esta confabulación, él logra sacar gente, líderes de la tribu de Rubén, del estandarte de Rubén, y los lleva a ir a luchar, a rebelarse, mejor dicho, contra lo que Dios había determinado. Y Dios había determinado que Moshe, Aarón y sus hijos fueran los que guardaran la puerta del tabernáculo. Es decir, aquí Coré está queriendo pasar por encima de la palabra, torcer la palabra y él poder decidir quién entra y quién no entra al tabernáculo. Él quería ser el líder que definía eso, cosa que ya Hachén había definido. Algo interesante que también vemos es que Coat o Coré es de sangre, de la misma sangre, de la misma matriz de donde viene eh, Rubén, porque todos los levitas habían salido de Lea, la matriz Lea. Cuando Moshe oyó esto, se postró sobre su rostro, habló a Coré y a todo su grupo diciendo, en la mañana Hachén mostrará quiénes son de él y quién es Kadosh para acercarse. Recuerde que el reclamo o la verdad que usaba Coré, mezclada con mentira, era que ellos eran Kadosh, eran separados. Moshe le está diciendo, es correcto, ellos son Kadosh todos, pero quiénes son de Hachén, eso lo define Hachén. Siempre hemos sabido que Hachén es el que escoge, no el hombre escoge a Hachén. Entonces él le dice, mañana veremos quién es realmente de él, aunque seas Kadosh. Y él dice, él traerá a quien escoja cerca de él. Hachén decide quién es el que está cerca de él. Luego le dice, hagan esto, tomen incensarios, Coré y todo tu grupo,
pongan fuego en ellos y mañana pongan incienso en ellos delante de Hachén. El que Hachén escoja será santo, será Kadosh. Son ustedes, hijos de Leví, los que han ido muy lejos, le dice Moche, porque ya Coré le había dicho, tú has ido muy lejos en tu decisión, pero él está diciendo, tú eres y todos los que están contigo los que han ido lejos porque quieren quebrantar la palabra de Hachén. Observe que ellos, a Hachén le ha dicho a Moche que tomen incensarios lo de Coré, es decir, que pongan en él el incienso que es representativo de las oraciones, que se presenten con sus oraciones, es lo que le está diciendo. Y Hachén es el que escoge. Hachén oye las oraciones del que él escoge. Dice, habló Moshe a Coré, escuche ahora, hijo de Leví, le dice, ¿es para usted poco que el Elohim de Israel lo haya apartado a usted de la congregación de Israel para traerlo cerca de él? Es decir, le está diciendo, oye, tú fuiste escogido para ser levita. Tú estás aquí porque Hachén te escogió. ¿No es eso grande y suficiente para ti? ¿Por qué ambicionas, es lo que está diciendo? ¿Por qué ambicionas más de lo que Hachén te ha dado? Entonces dice, para que lo ha traído a usted para que pueda hacer el trabajo, para que le sirva a Hachén. Es algo grande, le está diciendo Moche, que él te haya escogido para que le sirvas, porque lo pudo haber dejado en Egipto, en el mundo, lo pudo haber dejado para que fuera hijo de la perdición, pero ahora el Señor lo ha traído no para que acampe en alguna de los 4 campamentos que hemos visto que están organizados, sino para que esté cerca de él. Y Hachén le está tratando de abrir los ojos, tratando de traerlo a los pies de Hachén de la mejor manera sin que haya una confrontación, y le dice, mira que el Señor te ha escogido para que le sirvas. Dice, él lo ha traído cerca y a todos sus hermanos, los hijos de Leví, con ustedes. Es decir, date cuenta que eres un levita, date cuenta que vas a servirle a Hachén directamente. Dice, ahora quiere el oficio de Cohen también. Ahora quieres más, ahora quieres ser el que cuide la puerta a la entrada, el que pueda administrar la palabra de Hachén de una manera que él no te ha dicho, porque él ha dicho solamente que sea Aarón y sus hijos. Dice, en verdad es contra Hachén que tú y toda tu compañía os habéis unido. Es decir, esa rebelión no es contra Moche, no es contra Aarón y sus hijos, es contra la palabra de Hachén. Porque ¿quién es Aarón? Dice Moche, para que le injuries. ¿Quién es el sacerdote? ¿Qué es el sacerdote para que tú lo injuries? Mas la palabra de Dios es lo que él está injuriando, es lo que está blasfemando, porque es Hachén quien dice qué posición tienen en el campamento. Entonces Moche mandó a llamar a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron, nosotros no subiremos. Moche está tratando de que esta rebelión no trascienda y busca el razonamiento de los hijos de Eliab, líderes que están metidos en esta rebelión, para que se den cuenta de lo que están haciendo. Es decir, el Señor tiene misericordia, tratando de avisarles lo que les va a suceder si siguen en contra de la palabra de Hachén. Ojo, esto es para los que son escogidos. Esto, a los del mundo Hachén no les busca de esta manera, pero si ya te escogió, Hachén va a hacer que tú te mantengas. Esa es la misericordia, el amor entrañable, que tú te mantengas en su amor entrañable. Dice que respondieron los hijos de Eliab, nosotros no subiremos, se mantienen en la rebelión. Es una cosa pequeña que nos hayas traído fuera de la tierra que fluye leche y miel para matarnos en este desierto. Es decir, ahora le están reclamando que la culpa de que estén en la situación en que están, dando vuelta alrededor de la tierra que fluye leche y miel, es culpa de Moche, cuando en realidad es culpa de ellos mismos. Y la decisión de que estén en esa situación es la consecuencia de su pecado de difamar la palabra de Dios y la tierra que Hachén les había prometido. Y le dicen ellos a Moche, sino que ahora te haces líder impetuoso, te enseñoreas sobre nosotros, nos has traído una tierra que fluye leche y miel y no nos has puesto en posesión de campos y viñas. Oh,
esto se lo están diciendo a Moshe, pero en realidad es contra Hachén, contra la palabra. Le están reclamando por qué no han entrado a la tierra prometida, cuando en realidad fueron ellos los que despreciaron la tierra prometida. Luego le dicen, ¿piensas que puedes sacar los ojos de esos hombres y dejarlos ciegos? Nosotros no subiremos, es decir, no bajaremos la guardia ante esta rebelión, seguiremos rebelándonos contra ti, pero es una rebelión contra Hachén. Moshe obviamente se afligió mucho y dijo a Hachén, no hagas caso de su ofrenda, no he tomado el asno de ninguno de ellos ni he hecho mal a ninguno de ellos. Moshe se siente afectado personalmente, pero en realidad debe entender que no es contra él que van todos estos rebeldes, es contra la palabra de Hachén. Y les dice, no he tomado el asno de ninguno de ellos, es decir, no les he quitado nada, no les he robado, más bien Moshe los está guiando en la palabra de Dios, pero ellos lo están viendo mal. Y luego dice, y Moshe dijo a Coré, mañana tú, Coré, y tu compañía, o sea, todo aquel que te acompañe, va a comparecer ante Hachén, tú y ellos y Aarón. Cada uno de ustedes tome su incensario y ponga incienso en él. Moisés le está diciendo que van a tener que presentarse ante Dios, ante Hachén, y van a ir también los que él ha escogido verdaderamente, para que estén allí los que quieren ser escogidos y los que Hachén ha escogido para ser el sacerdocio de él. Dice, cada uno de ustedes traiga delante de Hachén su incensario, 250 incensarios. Usted también, le dice a Coré, y Aarón, cada uno con su incensario. Cada hombre tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y se pararon a la entrada del Ohel Moed, de la tienda de reunión, con Moshe y Aarón. Coré reunió todos los grupos que estaban con él a la entrada de la tienda de reunión. Entonces la presencia de Hachén apareció a toda la comunidad. Habló Hachén a Moshe y a Aarón diciendo, sepárense ustedes de la congregación. Ahora Hachén le dice a Moshe y a Aarón, sepárense, háganse más apartados que estos que están en rebelión. Dice, los destruiré en un instante. Ya venía juicio para estos rebeldes. Moshe y Aarón caen sobre sus rostros y le dicen, oh el poderoso Elohim, de los rujot, de los ánimos, de la vida de la carne, cuando un miembro peca, te enojarás contra toda la comunidad. Moshe y Aarón tenían miedo que el juicio de Hachén viniera contra toda la comunidad. Habló Hachén a Moshe diciendo, habla a la comunidad y di, retírense de las moradas de Coré, Datán y Abirán. Moshe y Aarón eran conscientes que la consecuencia del pecado de Coré era juicio. Es decir, en otras palabras, cuando se comete una rebelión o un pecado contra Hachén, Hachén puede perdonar, pero las consecuencias van a venir. Entonces, él dijo, retírense de las moradas, le dice, de los que son de Coré, Datán y Abirán. Es decir, el juicio solo viene para los rebeldes. Moshe se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel lo siguieron. Allí él le dijo a toda la congregación, salga de la tienda de estos hombres perversos, es decir, apártense de los que quebrantan la palabra de Hachén. No toquen nada que pertenezca a ellos o serán consumidos por sus pecados. Ellos se retiraron del área donde Coré, Datán y Abirán vivían. Entonces Datán y Abirán salieron y se pararon a la entrada de sus tiendas, o sea, todos los rebeldes ahora salen después que todo el mundo se aparta de ellos, o sea, toda la congregación se aparta. Ellos salen con sus mujeres, sus hijos y todos los pequeños. Moshe dijo, así es como sabrán que Hachén me ha ordenado hacer todo este trabajo y que yo no lo he hecho por mi propia ambición. Aquí está la respuesta. Es decir, lo que ha ordenado Dios no lo puede trastocar nadie. No ha sido ambición de Moshe, ha sido deseo de Hachén que así se hagan las cosas. Si estos hombres mueren de una muerte natural como otra gente, entonces Hachén no me ha enviado. Lo que le está diciendo a toda la congregación es, observen,
Aquí estamos nosotros y los rebeldes. Nosotros somos escogidos de Dios, de Hachén. Ellos quieren ser escogidos sin haber sido llamados por Hachén. Así que ahora Hachén juzgue entre ellos, los rebeldes y los escogidos de Hachén. Si estos hombres mueren de muerte natural, entonces Hachén no escogió a Abraham, a Moshe y a Aarón. Pero si Hachén hace algo nuevo y la tierra se abre y se los traga con todo lo que pertenece y desciendan al Seol vivos, entonces entenderán que estos hombres provocaron a Hachén. Observe todo lo que está sucediendo. En este momento, Moshe le está diciendo a toda la congregación, observen lo que va a pasar. Si estos hombres quedan aquí, no pasa nada y mueren de muerte natural, de ancianos, pues ni modo, fui yo el que escogí a Dios y escogí hacerlos caminar en este desierto, escogí no entrar a la tierra prometida. Pero si ocurre algo grande, milagroso, poderoso, como que la tierra se abra y se trague vivo a Coré y sus seguidores, entonces van a entender que ellos son rebeldes, provocando y difamando la palabra de Hachén. En el momento que Moshe terminó de hablar, la tierra debajo de ellos se abrió, debajo de Coré y todos los que estaban con él. La tierra abrió su boca y se los tragó con sus casas, y toda su gente murió con Coré y todo lo que les pertenecía. Esto es muy similar y me trae a memoria lo que sucedió en la eternidad al principio de los principios, cuando se reveló el querub ungido, aquel que hoy se llama el Hasatán. Él se reveló como Coré y la eternidad abrió un abismo y cayeron con todas sus pertenencias, todos sus seguidores. La tercera parte de los ángeles cayeron y se cerró la eternidad hasta el día de hoy, y todos estos cayeron vivos a la oscuridad. Entonces dice, así que ellos descendieron vivos al Seol con todo lo que poseían. La tierra se cerró sobre ellos y la existencia de ellos terminó en la congregación. Es decir, ya no pertenece Coré y todos los que lo siguieron a la congregación. Ojo, aquí no murió toda la familia de Coré, porque no todos los de Coré se rebelaron, como vamos a ver más adelante y como podemos apreciar en los Salmos, que también aparecen los hijos de Coré, o sea, descendientes de Coré. Dice, todo Israel alrededor de ellos huyó. Todo el mundo, al ver aquel prodigio que estaba ocurriendo, aquella señal grande de Hachén, salieron huyendo y gritaban. Sobre todo imaginemos a aquellos 250 que se habían rebelado y ahora estaban viendo el juicio que había ocurrido. Dice, la tierra nos puede tragar a todos nosotros, y ellos salieron corriendo, pero de pronto salió fuego de Hachén y consumió a los 250 que faltaban, que estaban en la rebelión y que habían contendido contra Hachén. Entonces, estos que habían venido a ofrecer su incienso también fueron enjuiciados, en este caso con el fuego de Hachén. Habló Hachén a Moshe diciendo, dile a Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote, que quite los braseros, todo aquello que habían llevado como incienso, porque se han vuelto sagrados de entre los restos carbonizados, y esparcir las brasas por doquier. Es decir, aquellos que llevaron los 250 maras, los recogieron y esparcieron los carbones, y dice, haz que los braseros de los que pecaron contra su ser, contra ellos mismos, porque los 250 habían pecado contra ellos mismos, vas a tomar esas ollas o esos incensarios y los vas a aplastar, los vas a martillar, van a quedar como un plato, lo vas a poner planos y se van a convertir en un revestimiento para el altar, lo vas a poner alrededor del altar de sacrificio, y dice, porque han sido santificados, han sido apartados para Hachén, pero como qué, como una señal para que no vuelva a ocurrir. Todo el que veía aquel incensario aplastado a martillo y pegado ahora al altar de juicio, se daría cuenta lo que había sucedido y no debería pensar en rebelarse contra la palabra de Hachén. Dice,
Y ellos son Kadosh, y ellos será una señal. Esos platos martillados ahora serán una señal para los herederos de Israel. Eleazar el Cohen, el sacerdote, tomó las ollas de cobre, es decir, aquellos que habían llevado como incensario, que habían sido usadas para ofrendas por los que murieron en el fuego. Acuérdense que los de Coré se fueron con todos sus incenciarios hacia el fondo del Sheol cuando la tierra se abrió, pero los 250 que quedaron fueron quemados y allí quedaron sus incenciarios. Entonces estos incenciarios son los que van a aplastar estas ollas de cobre, eran usadas para llevar el incienso, y dice, fueron labradas a martillo en planchas para el altar, fueron aplastadas y puestas en el altar. Y dice, era un recordatorio para los hijos de Israel que ningún extraño que no sea descendiente de Aarón debe acercarse al altar para quemar incienso delante de Dios, para que no sea como Coré y su compañía, porque fue Hachén quien habló a través de Moché sobre el nombramiento de Aarón. Más claro no puede estar. Toda la congregación vio eso y ahora queda una señal que cada vez que pasan frente a la tienda de la reunión, es decir, al tabernáculo, van a ver el brillo ante el sol de aquellos platos martillados pegados al altar del juicio, al altar del sacrificio. ¿Para qué? Para que entiendan que la palabra de Hachén no puede ser difamada y él es el que mandó, él es el que escogió a Moché y no Moché hablaba palabra de hombre. Al día siguiente toda la congregación de los herederos de Israel murmuró contra Moché y Aarón. Ustedes dos han traído la muerte del pueblo de Hachén. Observe esto con todo lo que ha sucedido, tanto la tierra abierta tragándose a todos los de Coré vivo, como los 250 carbonizados por el fuego de Hachén, además de la señal de los incensarios aplastados en el altar del sacrificio. Eso no detuvo la murmuración. Eso no detuvo a aquellos líderes que siguieron murmurando contra Moché y Aarón, que quiere decir murmurar contra la palabra de Dios. Y le dicen a ellos, ustedes dos han traído la muerte al pueblo de Hachén. Es decir, vuelven a mezclar verdad con mentira. Es verdad que ese es el pueblo de Hachén, pero es mentira que Moché haya traído la muerte. A la muerte se la trajeron ellos mismos con el pecado de difamación de la palabra de Dios. Eso es la verdad y ellos están mezclando una mentira con una verdad. Vino a suceder cuando la congregación se estaba reuniendo contra Moché y contra Aarón. Observe, después que ha pasado esto, siguieron. Ellos miraron en la dirección de la tienda de la cita y vieron la nube cubriéndola y apareció la cabot, la presencia, la gloria de Hachén sobre la tienda de la cita. Moché y Aarón llegaron al frente del tabernáculo del testimonio y habló Hachén a Moché diciendo, sepárate de esta asamblea. O sea, Hachén le dice a Moché otra vez, ya es como si Hachén ya estuviera cansado de escuchar cómo difaman su palabra y le dice a Moché, sepárate de esta asamblea, que yo los destruiré de una. O sea, Hachén podía haber destruido completamente a todos aquellos murmuradores, todos aquellos que usaban palabra de hombre mezclada con palabra de Hachén, formando una mentira. Y dice, yo los destruiré de una, pero ellos cayeron sobre sus rostros. Moché dijo a Aarón, toma tu incensario, pon fuego en el altar y coloca incienso sobre él y apúrate con él a la asamblea para hacer keporá, para hacer un cubrimiento, para hacer una protección, para guardarlos por ellos, porque enojo ha salido de Hachén y la plaga ya ha comenzado. Vino juicio contra todos aquellos líderes de Israel que, a pesar de haber visto lo que ocurrió con Coré, lo que ocurrió con los 250 y a pesar de ver la señal que Hachén dejó sobre el altar del sacrificio, siguieron en contra de la palabra de Hachén y vino una plaga. Esa plaga empezó a diezmar, a morir los que estaban murmurando. Aarón toma entonces, como Moché había dicho, su incensario y corrió
en medio de la congregación. Allí la plaga ya había comenzado entre el pueblo, pero él añadió incienso e hizo cobertura por el pueblo. Él separó entre los vivos y los muertos. Observe lo que está pasando. Aquí espiritualmente el sacerdote tiene que correr con sus oraciones, con sus inciensos y pararse en medio de los que van a vivir y de los que van a morir, para que haya una separación entre la vida y la muerte. Y la plaga se detuvo. Aquellos que murieron de la plaga fueron 14,700, muchos más de los que habían muerto anteriormente con el fuego del juicio de Hachén, además de los que murieron por el asunto de Coré. Aarón entonces volvió a Moisés a la entrada de la tienda de reunión, ya que la plaga había sido detenida. Habló Hachén a Moshe, diciendo: habla a los herederos de Israel y toma de cada uno de ellos una vara según la casa de sus padres, de todos los líderes según la casa de sus padres, 12 varas. Moshe lo que está ahora recibiendo de parte de Hachén es otra señal. ¿Para qué? Para que no continúe la difamación de la palabra de Hachén. Le está diciendo, ahora vas a mostrarle a través de los líderes, ¿sí?, que están en cada tribu, que es Hachén el que te ordena las cosas, que es Hachén el que escoge quién toma posesión del servicio en el templo como sacerdote, quién toma posesión del servicio en el templo como levita y quiénes son los que están fuera del servicio en el Mishkan Kadosh, en el tabernáculo. Y para ello le va a decir, toma una vara de cada uno de los líderes, es decir, 12 varas, y le dice, escribe el nombre de cada hombre en su vara. Esto va a ser una señal para que se entienda que la palabra de Hachén es lo que domina en el pueblo, no la palabra de hombre. Y dice, y escribe el nombre de Aarón en la vara de Leví. Una vara por cada cabeza de cada familia, de cada casa de sus padres, es decir, de cada tribu. Colócala en el Ohel Moed, en la tienda, delante del testimonio. Estas varas, estas 12 varas, las iban a llevar adentro del Mishkan, adentro de la tienda de reunión, y las iban a poner cerca de lo que era el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? El arca donde está la Torá en las tablas de piedra. Dice, donde yo me reúno contigo, ahí es donde estaba el arca del pacto. Van a llevar las 12 varas y la vara de Leví. ¿Por qué? Porque Hachén quiere mostrarle, vuelve nuevamente, aquí está el amor entrañable de Hachén por su pueblo. No quiero que sigan muriendo, no quiero que caiga sobre ustedes más juicio, no quiero que ustedes traigan la muerte a ustedes mismos por no entender que la palabra de Hachén no puede ser difamada. Entonces, llevan cada uno su vara, dice, y vendrá a suceder que la vara del hombre que yo escoja brotará capullos, y de esta forma yo haré que terminen delante de mí las murmuraciones de los herederos de Israel que siguen murmurando contra ustedes. Obviamente lo que Hachén está tratando de hacer es detener la muerte en el campamento, porque la muerte va a venir por el quebrantamiento de la palabra de Hachén. Si se quebranta la palabra de Hachén, Hachén no puede siendo un juez justo, que no tenga consecuencia el pecado. Por tanto, el pecado de ir contra la palabra de Hachén trae la muerte. Así que él va a decir, miren, aquí yo he nombrado a Moshe y a Aarón, y cuando vean la vara de Aarón brotada, se darán cuenta que que es el escogido. La de ustedes no va a tener ninguna hojita, va a seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque Moshe es el que va a interceder, es el sacerdote. Entonces dice, Moshe habló a los herederos de Israel y todos los líderes le dieron sus varas por cada una, por cada líder, conforme a las casas de sus padres, es decir, conforme a las tribus, siendo 12 varas. La vara de Aarón estaba entre ellas. Moshe puso las varas delante de Hachén en el Ohel, en la tienda de reunión. Vino a suceder al otro día que Moshe fue a la tienda de reunión y vio la vara de Aarón por la casa de Leví, que había brotado, había espigado capullos, flores y almendras maduras. Imagínense.
Moche sacó todas las varas de Hachén, Moche sacó todas las varas delante de Hachén para que todos los hijos de Israel y ellos miraran y cada hombre tomó de vuelta su vara. Claro, cuando ellos tomaban su vara, los líderes se daban cuenta que no había ni una hojita en la de ellos, que seguía igual, pero que la de Aarón estaba florecida, incluso con frutas. Luego dice, habló Hachén a Moche, diciendo, retorne la vara de Aarón a su lugar delante de la tienda del testimonio, delante del arca del pacto, y será puesta allí como señal para los rebeldes. Segunda señal que le da Hachén. Primero lo que ocurrió con los de Coré y lo que ocurrió con los 14,000, luego con los platos, ahora otra señal con las varas. El Señor siempre trata de que su pueblo no se pierda. Le está dando el conocimiento para que no se pierdan y no mueran. Entonces, Moche hizo esto, puso la vara de Hachén dentro de lo que era lo que llamamos el sitio más santo, y allí la puso junto con el arca del pacto. Pero los herederos de Israel dijeron a Moche, somos hombres muertos, estamos perdidos. Cualquiera que se acerque al Mizcán de Hachén muere, moriremos todos. Ellos estaban dando cuenta que no habían sido escogidos para servir en el Mizcán, que habían sido escogidos como pueblo, pero Dios es un Dios de orden, Hachén es un Dios de orden y está ordenando a Aarón y a Moche que cuiden la entrada y este pueblo que se mantenga orientado por los líderes, que en este caso es el sacerdocio de Aarón. Habló Hachén a Aarón diciendo, tú y tus hijos y la casa paterna bajo tu cargo llevarán cualquier culpa relacionada con el santuario. No era tan sencillo, ojo, ser un sacerdote, porque tenías que cargar la culpa, el pecado de los que eran pueblos, de los que aquellos cuyos nombres en sus varas no habían sido florecidas. Dice, solo tú y tus hijos llevarán cualquier culpa relacionada con su sacerdocio, pero traerán a tus hermanos de la tribu de Leví junto con ustedes. Es decir, ustedes van a ser sacerdotes, Aarón y tus hijos, pero los levitas, los demás, los de la familia de Coré, los de la familia de Merari, los de la familia de Gerson, todas esas van a servir también en el tabernáculo como asistentes, no como sacerdotes, sino como servidores de ustedes para Hachén. Luego dice, ellos estarán a disposición, los levitas, y harán todo tipo de tareas relacionadas con la tienda de la cita. Ellos no se acercarán a las cosas kadoshim, a las cosas más sagradas, ni se van a acercar al altar, para que ni ellos ni ustedes mueran. Ellos trabajarán junto a usted en las labores relacionadas con la tienda de la cita. Cualquier servicio que la tienda de la cita requiera, un extranjero no se acercará a usted. Alguien que sea extraño a estar dentro del altar, dentro de la tienda de reunión, no puede llegar porque ese es un Makon Kadosh, un lugar sagrado. Y allí entra el que Hachén escoge. Entonces dice, usted tendrá a cargo todas las cosas Kadoshim, sagradísimas, en el Mizbeach, para que no haya ira contra los herederos de Israel. Yo mismo he tomado a sus hermanos los Levín de entre los herederos de Israel. Ellos han sido dados como ofrendas a Hachén para usted, para que hagan el servicio de la tienda de la cita. Es decir, vuelve a repetirle, Aarón, tú vas a ser y tus hijos los únicos sacerdotes, pero Hachén ha tomado a los levitas, a las tres familias levitas, Gerson, Coat y Merari, para que sirvan con ustedes, no como sacerdotes, sino que hagan servicio dentro de la tienda sin ser sacerdotes, sino que les sirvan también a Aarón y sus hijos. Dice, mientras que tus hijos, ¿sí? Que tú y tus hijos, dice la palabra, Shomer, guarden y cumplan vuestros deberes sacerdotales en todo lo relacionado con el altar y con lo que está detrás de la cortina. Es decir,
con todo lo que está en el altar de sacrificio, y cuando entran a la tienda de reunión, que están los panes de la presencia, está la menorá, todo lo que está allí, más el sitio Kadoshim, es decir, el Santísimo. Hago de vuestro sacerdocio un don, es decir, esto no es que te lo ganaste, no fue porque eras más alto o eras mejor, Aarón, esto lo hago porque es un regalo para ti, te escogí. O sea, el sacerdocio no es una cosa que se gana porque estudiaste más, es porque Hachén escoge a quién va a poner como un sacerdote en su tienda de cita. Y dice, cualquier extraño, es decir, aquel que no ha sido escogido por Hachén, no puede invadir, no puede entrar al Mishkan, no puede entrar a la tienda de reunión porque será condenado a muerte. Habló Hachén a Aarón diciendo, yo mismo le he dado a ustedes las ofrendas de mi truma, todas las cosas kadosh, todas las cosas santas de los herederos de Israel, para que sean ungidas para sus hijos por ordenanza por un tiempo determinado por Hashem. Es decir, ahora le está diciendo, yo les voy a dar a ustedes de las ofrendas que me traen, les voy a dar a ustedes Aarón y sus hijos. Y le dice, estas cosas serán suyas, las cosas kadosh, hakadoshim, las cosas santas, santísimas, tomadas del fuego. Es decir, le está diciendo a Aarón que como sacerdote tiene derecho a tomar de los sacrificios. Acuérdese que el sacrificio era llevar estos animales, unos eran quemados completamente y otros una porción, y la porción más mejor del animal era dada entonces al sacerdote como una ofrenda. Pero es Hachén quien le está diciendo, esto te lo estoy dando como un regalo, como una ofrenda a ti. ¿Por qué? Porque me sirves en el templo. Dice, toda ofrenda que ellos hacen, toda ofrenda que hace el pueblo, esto es toda ofrenda de grano, se refiere a todo lo que traigan, sea grano, ofrenda de pecado, ofrenda de culpa. Acuérdense que hay sacrificios de comida, hay sacrificios por el pecado, jatá, y hay sacrificios de culpa. Es decir, en todos esos sacrificios se llevaban animales y se llevaba comida, que una cosa eran quemadas y otras parcialmente quemadas hasta que se consumieran, y lo que no se consumía en el fuego era dado a los sacerdotes. Todo lo que lleve el pueblo será Kadosh HaKadoshim, era separado, separadísimo, santo, santísimo. Para usted y para sus hijos, comerás en el lugar Kadosh HaKadoshim. Todo varón puede comerla, usted y sus hijos, es decir, todo varón se refiere a todos los que son del sacerdocio, podrán comer estas porciones. Serán Kadosh estas porciones para usted, para Aarón y sus hijos. De usted es la ofrenda trumá que entregan los herederos de Israel, le dan como ofrendas mecidas. Todo lo que llevaba el pueblo y era mecido delante de Hachén, eso una parte es dada al sacerdote. Yo las he dado para usted, para sus hijos, para sus hijas. Esto es un mandamiento por el tiempo que Hachén determine para todos en su familia que estén limpios, que estén tahor, ellos pueden comerla. Todo lo mejor del aceite de oliva y del vino y el grano, las primeras porciones de los que ellos traen, es decir, que trae el pueblo, que dan a Hachén, yo le he dado a usted. Es decir, fíjense que todo lo que llevaba el pueblo al tabernáculo era de Hachén, pero de eso Hachén le da al sacerdote una porción. Cualquier primer fruto de la tierra que ellos traigan, dice la palabra, para Hachén será de usted. O sea, si traen una primicia, Hachén se la puede dar a el sacerdote. Dice, será de usted toda persona taor, toda persona que esté habilitada para ir a la presencia de Hachén, su familia puede comerlo. Y habían eh, ofrendas que se presentaban, de la cual el que la llevaba del pueblo podría comerla. Todo el que es, todas las cosas dedicadas en Israel serán suyas. Todo aquel que es primero salido de la matriz es también para Hachén. Y todas las cosas
de todas las cosas vivientes que ellos ofrecen a Hachén, sea hombre o animal, sea hombre es que ese hombre podía servir o un animal que podía ser sacrificado, será suyo. Todo esto se lo está dando a Hachén porque es de él, no porque es del sacerdote, porque es de Hachén y de Hachén él le da esa ofrenda a los sacerdotes. Sin embargo, el primogénito de un hombre usted debe de redimir, es decir, no puede sacrificar a un hombre. Lo que tienes que hacer es pedir un pago para la redención de ese hombre. Y ese dinero, dice, el dinero para redimir a cualquiera de un mes en adelante será de 5 shekels de plata de acuerdo a su estimación, usando el cheque del lugar Kadosh. Esto es lo mismo que 20 grams, es decir, del dinero que era lo que se había establecido en el templo, cada persona tenía que, si tenía un primogénito, un hijo primogénito, pagar 5 shekels para redimirlo. El primogénito de un buey, el primogénito de oveja, el primogénito de carnero, no lo redimirás. Ellos son kadoshim, son santificados. Rociarás la sangre de ellos contra el altar y harás su grasa subir en humo como ofrenda hecha por fuego, como aroma fragante para Hachén. Su carne será suya, como el pecho que es mecido y la pierna derecha serán suyos. Todas las ofrendas trumá de las cosas kadosh, santas, que los herederos de Israel ofrezcan a Hachén, yo las he dado para usted, para sus hijos y para sus hijas contigo. Este es el mandamiento, Leolán Baed, por un tiempo determinado por Hachén, y será un pacto eterno de sal, como si estuviera preservado de sal, es decir, que iba a preservar este mandamiento por el tiempo que Hachén determinara. Y dice, delante de Hachén para usted y sus hijos contigo, para el sacerdocio. Y Hachén dijo a Aarón, sin embargo, no tendrás parte territorial entre ellos, es decir, no vas a recibir tierra, ni serás dueño de parte alguna en medio de ellos. Yo soy tu porción y tu parte entre los israelitas, los herederos de Israel. Y dice en Números 18, 21 al 24. Y los hijos de Leví, he aquí yo di cualquier diezmo por herencia en reemplazo de su trabajo, que ellos trabajan en la tienda de encuentro, y no se acercarán más los hijos de Israel a la tienda del encuentro para levantar pecado para muerte. Observe que ahora el Señor va a dar una porción, una décima parte, pero esta décima parte corresponde a todo lo que han recibido los sacerdotes para administrar, porque lo que tenemos que entender es que el sacerdocio, es decir, Aarón y sus hijos recibían tanto los sacrificios como cualquier ofrenda, además de los diezmos, y ellos administraban. Luego de esas ofrendas recibían, mejor dicho, los levitas una porción que era dada por Hachén. Y de esa porción vamos a ver que ellos también tenían que diezmar. Todo esto ustedes lo pueden revisar en el estudio sobre los diezmos de los hijos de Hachén o de los herederos de Hachén que tenemos en el blog. Dice, y trabajará el levita el trabajo de la tienda del encuentro y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto de tiempo indefinido por sus generaciones será esto, esa labor, y en medio de los hijos de Israel no tendrán herencia. ¿Quién? Los levitas, porque ahora está hablando de los levitas. Ya vimos el trabajo que tenía que hacer Aarón y sus hijos como sacerdotes, y ahora los levitas, porque tenemos que tener claro que el Señor nombra sacerdotes y levitas, y solo los sacerdotes venían de la descendencia de Aarón y sus hijos. Los levitas venían de todas las otras 3 familias levitas, que eran los de Gersón, Coré y Merari. Y luego dice, porque el diezmo de los hijos de Israel, el que ellos levantan para Hachén, escuche bien, todo aquel diezmo que levantan los hijos de Israel y que llevaban al tabernáculo, dice, yo he dado una trumá, dice Hachén, una ofrenda para los levitas. No es que los levitas tomaban todos esos diezmos que llevaban los herederos de Israel, sino que de todo lo que recibían el sacerdocio, Aarón y sus hijos, entonces de allí se le daba una ofrenda a los levitas. Y dice, por eso he dicho acerca de ellos, no tendrán parte territorial entre los israelitas. Por esto yo he dicho
a ellos que ellos no tendrán herencia entre los herederos de Israel. Todo lo que el pueblo llevaba es de Hachén, y Hachén lo que está diciendo es: traigan como una muestra de su amor, de su reverencia a Hachén, una porción. ¿Para qué? Para que él vea que lo que le has dado, ellos lo han hecho prosperar. Por eso dice: no vengas con las manos vacías. Ir con las manos vacías delante de Hachén era una ofensa a Hachén, porque si Hachén te ha dado algo para que tú lo prosperes, ¿cómo es posible que no los ha hecho prosperar? Eso es lo que está diciendo, y eso es lo que vemos en Primera de Crónicas 29 al 14, que dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Eso es precisamente a lo que se refiere con el diezmo. Luego dice: habló Hachén a Moshe diciendo: para los levitas, cuando ustedes tomen de los herederos de Israel los diezmos, las décimas partes de todo lo que producen, que yo les he dado a ellos, es decir, todo lo que tenemos nosotros como hijos de Hachén, como herederos de Israel, Él nos los ha dado, no lo hemos hecho nosotros, Él ha hecho que nosotros lo tengamos. Y dice: de eso que yo les he dado, elevarán de ello una ofrenda para Hachén, un maser del maser, es decir, un diezmo del diezmo. Y le está hablando a los levitas. Le está diciendo: cuando le lleven el diezmo y ustedes reciban su porción de lo que Hachén le va a dar, de eso saquen un diezmo, y le llama el diezmo del diezmo. Dice: la ofrenda que ustedes aparten, fíjense que es una ofrenda, será contada para ustedes como si fuera grano de la era y jugo de las uvas de la tina de vino. Es decir, que Hachén los está viendo igual que cualquier productor de vino, igual que cualquier productor de olivas. ¿Por qué? Porque Hachén a ellos no le dio heredad, pero él los considera iguales a todos, sea levita, o sea de Rubén, o sea de Yehudá, o sea de Dan o de Efraín. Y luego le dice: ustedes tamirú, ustedes elevarán una ofrenda trumá para Hachén de todos los diezmos que ustedes reciben de los herederos de Israel. Ojo, que le está hablando a los levitas. Los levitas reciben una ofrenda por parte de Hachén a través de los sacerdotes, y de ellos tienen que elevar entonces una ofrenda para Hachén. Dice: de todo lo entregado a ustedes, ustedes tarimú, elevarán una ofrenda a Hachén, la mejor parte de ellos, o sea, si que le dieron las mejores uvas, pues de las mejores uvas ustedes tenían que sacar las mejores de las mejores para entregárselas a Hachén, todo aquel que es levita, ojo. Y dice: esa es una porción sagrada, por lo tanto les dirás a ellos: cuando aparten de la mejor parte, será contado a los leví como si fuera grano de la era y jugo de uva de la prensa de vino. Es decir, Hachén los está viendo igual como si hubieran ellos producido esas uvas o producido esas aceitunas. Porque es un pago de vuelta, dice: será contado con ustedes y ustedes pueden comerlo en cualquier lugar. Ojo, el Leví, está hablando del Leví, puede comerlo en cualquier lugar, ustedes y su familia, porque es su pago de vuelta por el servicio que hacen en la tienda de la cita. Este servicio que hacían los levitas era a los sacerdotes, y era ayudarlos a ellos. Recuerde que ellos no podían tocar nada que fuera Kadoshim, lo pueden ver en Números 18, y ellos entonces servían a lo que decía Aarón y sus hijos. Luego dice: porque ustedes no profanarán las cosas Kadoshim, las cosas santificadas de los herederos de Israel, a menos que lo hagan. Y es decir, si lo hacen, morirán. Bueno, lo que está diciendo es que cada leví no va a cometer ningún pecado al hacer lo que tiene que hacer, diezmar de lo que ellos reciben como ofrenda, y con ello no profanarán las cosas kadoshim, las cosas santificadas de Hachén. Todo lo que tenemos lo hemos recibido como regalo de Hachén, y el diezmo llevado a Hachén, y es de Hachén, no de ningún sacerdote ni de ningún levita. El diezmo llevado a Hachén es una ofrenda para mostrar que hemos sido obedientes en hacer producir lo que Hachén nos ha dado. Ahora bien, de esa ofrenda que es administrada por el sacerdocio, Hachén le va a dar una ofrenda a los levitas, y de esta ofrenda a los levitas, ellos van a diezmar a Hachén.
Esa es la ley de Dios.